Muy buenos días, querido pueblo de Dios, que nos congregamos en la parroquia Estela Maris y a través de la magia de la tecnología, en medio de la pandemia, nos comunicamos y compartimos la palabra de Dios. Como ustedes saben, este curso es de análisis bíblico. Estamos viendo el Evangelio de San Juan. Nuestra última reunión fue el pasado jueves 23 de julio y hoy es jueves 24 de septiembre. ¿Qué hemos hecho en estos 2 meses? Pues hemos trabajado mucho, hemos estudiado mucho, aprendido mucho y seguimos compartiendo con ustedes hoy. Grabamos los jueves desde la parroquia Estela Maris y colocamos el video en la página web. El objetivo de esto es que usted pueda acceder al mismo y pueda verlo cuantas veces necesite. El objetivo no es sembrar mucho, sino sembrar profundo, con calma. Lo que buscamos es progreso, no perfección. Lo que buscamos es aprender, comprender. Entonces, como saben, estamos viendo ese capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que dentro del mapa grande del Evangelio de San Juan comienza toda esa unidad en el capítulo 13, lo que conocemos como la última cena. Entonces, imagínese usted que usted está en una cena que se convierte en un discurso de despedida de una persona a quien usted tanto quiere, está haciendo el anuncio de su pasión, de su muerte, de su resurrección, pero está dando detalles, está dando detalles. Hoy nosotros vamos a ver los versos 27 al 31 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, pero lo vamos a hacer volviendo al verso 26. Vamos a ver el verso 26 como un verso de transición para que podamos comprender este discurso y esta unidad donde tenemos un gran discurso de despedida. Habiendo dicho esto, vamos a pedir al buen Dios que nos acompañe, que nos siga acompañando en este viaje que hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradeciéndote, Señor, el don de la vida, el don de la fe y que te preocupes por nosotros. Te pedimos, por favor, que nos acompañes en este curso, en este viaje que hacemos, que podamos aprender lo que nos dice tu palabra y que podamos entonces ser fieles en el mensaje que tú nos comunicas y que tenemos que comunicar a todos. Pedimos la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a buscar nuestra Biblia. Yo uso la traducción de la Biblia de Jerusalén, utilizo la letra grande, les recomiendo que usen la Biblia de Jerusalén, respeto la decisión de la que ustedes quieran utilizar. Y como les dije y les repito, estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos a ver el verso 26 como un verso de transición. Leo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a apretar esto. Dice el jíbaro que el que mucho abarca, poco aprieta. Pues vamos a abarcar poco, pero vamos a apretar mucho. Miren lo primero que se nos pone, el Paráclito, el Espíritu Santo. Paráclito, abogado, defensor, consolador. Y entonces, fíjense lo que nos pone, el Padre enviará en mi nombre. Así que ya tenemos aquí toda la teología trinitaria, que es lo esencial del cristianismo. El Padre va a enviar el Espíritu en nombre del Hijo. Por eso es que nosotros comenzamos nuestras reuniones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Procedencias, procedencias. Entonces, fíjense qué interesante la función del Espíritu Santo. Les enseñará todo. Segundo, les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo vamos a tener una experiencia de aprendizaje a corto plazo, pero vamos a tener toda una experiencia de memorial, de recordar. Así que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros.
Por eso les digo que utilicemos este verso de transición para entender la unidad temática a la que vamos a trabajar ahora, que son los versos 27 al 31. Leo: les doy la paz, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levántense, vámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, qué interesante toda esta narrativa que se nos presenta. Vamos a ir verso por verso. En el verso 27, Jesús hace una promesa que nos deja la paz. Y la paz de Él es la que nos da. En la tradición bíblica, paz viene de la voz hebrea shalom. Y shalom en hebreo lo que quiere decir o recoger es el cúmulo de todas las cosas buenas, las bendiciones, todo lo que tú puedas desearle a alguien. Eso es lo que significa shalom, que se puede recoger en bienestar, salud, progreso, todas esas cosas que usted considera buenas y bendiciones. Ahora, lo interesante es el conflicto que aquí se nos presenta. La paz que Jesús nos da, no la da como la da el mundo. Para entender cuál es la paz del mundo hay que ver el contexto. El contexto de la paz del mundo es lo que se llama la Pax en el momento de los evangelios, la Pax romana, la Pax Augusta, que era el imperio romano propone, y si usted se une a ellos, usted va a vivir en paz. Pero si no, ¿qué ocurre? Lo destrozan. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que significa paz para el mundo y qué es lo que significa paz para Jesús. En el siglo XXI que estamos viviendo, en Puerto Rico en particular que estamos, pues nosotros decimos que estamos en tiempo de paz, nosotros no estamos en guerra con nadie, pero ¿vivimos verdaderamente en paz? ¿Quién se atreve a salir? Hoy el periódico decía que hay 18 mujeres desaparecidas. A hoy, 24 de septiembre de 2020. Eso es vivir en paz. Entonces, ¿cuál es la paz que Jesús nos da? Un ejercicio interesante que puedes hacer para esto es buscas en los canales de YouTube el gran cantautor católico Jorge Siles y busca el himno Paz en medio de la tormenta. Y nos vamos a dar cuenta de cuál es la paz de Jesús y cómo se puede vivir en paz en medio de las dificultades de la vida, porque vivimos una relación íntima con Jesús. Fíjense la transición en este verso 28. Jesús se dirige a sus discípulos. Han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Jesús ha hecho esa promesa. En la tradición sinóptica, Mateo, Marcos, Lucas, son los anuncios del misterio pascual. Ahora bien, fíjense el gran reto dentro de la dinámica de ese verso 28, la tercera frase o la parte C. Si me aman, se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Miren la gran paradoja. Si amamos a Jesús, permitir que se vaya al Padre. Los que hemos pasado por eventos de pérdidas significativas en nuestras vidas, sabemos que no hay nada más difícil que dejar ir a nuestros seres queridos. Y entonces, si recuerdan a Francisco de Asís en su oración a un instrumento de tu paz, ¿cómo termina? Muriendo es que volvemos a nacer. Hay que dejarlos que nazcan a la vida eterna. Esa es la gran paradoja. Y en la iglesia primitiva eso era un gran problema. Y fíjense que los discípulos tienen esta resistencia y por eso es que se articula
esta gran catequesis. Desde la fe afirmamos que amamos a Jesús. Desde la fe afirmamos que sabemos que Él nos ha elegido, que Él está con nosotros hoy y nos recuerdan que hay que dejarlo que Él se vaya al Padre. Entonces, ¿qué significa dejar ir a nuestros seres queridos para que se vayan al Padre? Recuerden, la muerte es un hecho, morir es un proceso, para eso nos tenemos que preparar. Y entonces, fíjense la transición en el verso 29. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y cuando nos dice creer, tal vez usted va a pensar asentimiento intelectual, lo que hacemos los domingos en misa, rezar el credo. Pero creer en el lenguaje bíblico lo que quiere decir es dar adhesión a una persona, asumir un proyecto. Es mucho más que el aspecto racional, intelectual. Y entonces vuelve a ponerse en boca de Jesús. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, y ahora fíjense la introducción en la narrativa, porque llega el príncipe de este mundo. Y mundo, ya sabemos que los escritos de San Juan no quiere decir cosmos, creación, sino que mundo significa sistema de relaciones interpersonales. Hay un sistema de relaciones interpersonales que no responde al Evangelio de Jesús. Por eso es que se habla del príncipe, no el rey, el príncipe de este mundo, que es el mal. Pero fíjense la gran afirmación que el texto nos pone, que nos tiene que dar una gran seguridad. Repito, llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. El príncipe de este mundo no puede vencer a Jesús. Entonces, si yo soy discípulo de Jesús y quiero seguir a Jesús y quiero ser fiel a Jesús, el príncipe de este mundo no va a tener ningún poder sobre nosotros. Así es que utilicen eso para que vivan un marco de fe adulta. El capítulo 17 de este evangelio nos lo va a confirmar. Están en el mundo, pero no son del mundo. La oración sacerdotal de Jesús por todos nosotros. Así que el príncipe de este mundo llega, que es todo lo que sea opuesto a Jesús, pero no tiene ningún poder sobre Jesús. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de parte de quién quieres estar? Ya el maestro ganó el juego. ¿De qué equipo tú quieres participar? ¿Del de los ganadores o el de los perdedores? El equipo de Jesús es el de los ganadores. Por eso es que queremos ser sus discípulos. Y fíjense cómo cierra este verso 31. Ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Así que ese sistema de relaciones, mundo, que no tiene nada que ver con la paz de Jesús, a ese mundo, con su obediencia, Jesús le enseña que hace lo que el Padre le pide. Y fíjense cómo cierra esto. Levántense, vámonos de aquí. Levántense, no es que estén simple y sencillamente sentados en la mesa o recostados o dormidos. No es solamente la frase de levantarse como gesto físico, es que levántese, en el lenguaje bíblico, que es lo que quiere decir resurrección. Recuerden, cada vez que vemos que Jesús le dice a alguien levántate, le dijo levántate al hijo de la suegra, la hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, le dijo levántate, Talita Cumi, le dijo a Lázaro levántate. Así es que cada vez que nosotros veamos en las escrituras levántate, es un anticipo de la resurrección. Y fíjense cómo pone, vámonos de aquí. Y de ahí, ¿para dónde nos vamos? En el contexto de la última cena, de la cena, al monte, a la oración. En el contexto bíblico, nosotros vamos a ver la semana que viene, que comenzamos ese capítulo 15, que es el discurso de la vid verdadera, y después seguiremos con el capítulo 16, que tal parece que se trastocó un poco esto, porque este discurso de la vid es preciosa, pero vamos a entender la semana que viene porque es que nos dice levántense, vámonos de aquí, y porque se habla de vid verdadera. Nuevamente, le agradezco su presencia y participación.
Les invito a que veamos nuevamente esta unidad temática, sabiendo que hemos visto los versos 27 al 31, pero utilizamos como marco de referencia el verso 26, todo el tema del Paráclito, el Espíritu Santo. Pongámonos en manos de ese Paráclito, de ese Espíritu Santo, y hagámonos la pregunta adulta en la fe. ¿Qué me pide Dios? Cuando leo estos escritos y escucho lo que Jesús dice, ¿qué me pide Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Les invito a que continuemos nuestro proceso, pidamos al buen Dios que nos guíe, que nos bendiga. Recuerden que se pueden comunicar conmigo para clarificar cualquier duda que puedan tener. Mi correo electrónico es pdepadre, A de Antonio, J de José, V de Vázquez, C de Colón, @yahoo.com. El teléfono de la oficina parroquial de Estela Maris aquí en el condado es 787-723-2240. Recuerden, grabamos los jueves. Hoy es jueves 24 de septiembre. Estamos grabando en la mañana. Haremos todo lo posible para que ya en horas de la tarde, hoy este video aparezca colocado en nuestra página web, Parroquia Estela Maris, el condado de Puerto Rico. Y ahí pueden verla cuantas veces necesiten. Esperamos que el buen Dios los bendiga a ustedes, a sus familiares, y les conceda salud, paz y bien. Feliz día para todos.